Muy buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja, BHTV de Cable Más y otras plataformas que se están conectando con nosotros para transmitir este mensaje. El día de hoy vamos a hablar con el congresista Alejandro Muñante. Él es miembro de la Comisión de Constitución del Congreso y nos va a hablar un poco acerca de los proyectos de ley que ahora se han presentado y que se están ventilando exclusivamente para que el Perú pueda salir de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es más, también en algunos de los proyectos se ha planteado que se denuncie a la Convención Americana de Derechos Humanos para que Perú no forme parte de este sistema. Los efectos adversos o los efectos positivos justamente los vamos a analizar ahora con el congresista Muñante, quien nos va a dar sus alcances al respecto. Muy buenas noches, congresista. Muy buenas noches, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Aquí, al pie del cañón. Quisiéramos que nos ilustre las personas que no están un poco enteradas sobre el tema, que recién están conociendo de esta inquietud que obviamente mucha de la población tiene respecto a este tema de salirnos de la competencia de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchos hemos sentido que se está queriendo vulnerar a través de organismos internacionales la soberanía nacional del Perú, no pretendiendo relativizarla a través de acciones, imposiciones, recomendaciones o fallos que realmente no condicen con los intereses nacionales. ¿Qué opinión le merece al respecto? Mira, efectivamente, Mariela, lo que pasa es que en estos últimos años, lamentablemente, el sistema interamericano de derechos humanos ha asumido un rol que no le compete. Está tomando atribuciones que no están contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos y que por el contrario, más bien viola, ¿no? lo decretado en la Carta Interamericana, en donde se hace mención expresa del principio de soberanía estatal. Y es que lamentablemente hemos visto cómo esta Corte Interamericana, sobre todo, ¿no es cierto?, que es la que finalmente decide los casos, ha inventado a través de un proceso judicial o convencional que se dio con el caso Almonacid Arellano versus Chile, allá por el año 1992, se inventaron esto del control de convencionalidad, que no estaba prescrita, pues, que no está prescrita en la Convención Americana, y que cuando nuestro país firmó y se adhirió a la Convención Americana ya por el año 69, jamás tomó en cuenta que en algún momento la Corte se iba a inventar esto del control de convencionalidad. Y es que a través del control de convencionalidad, un fallo que no es para el Perú, sino que es para otro país, es aplicable de manera obligatoria para el país. Y O no sea, solamente un me fallo. está diciendo que tiene efecto vinculante sobre el Perú. Efectivamente, tiene efectos vinculantes y no solamente es un fallo, ya no es un fallo, ahora son simples opiniones consultivas las que también forman parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que también son de estricto cumplimiento u observación por nuestro país a través de los jueces que son los que administran justicia. Entonces, este sistema ya se ha convertido en una especie de sistema de dominación que subyuga jurídicamente y políticamente a nuestro país. Ahora, si esto no fuese poco, ¿no? También han entrado a tallar sobre competencias políticas que no están contempladas para la Convención Americana. Y es que debemos entender que el sistema interamericano de protección de derechos humanos es pues para derechos humanos, no es para regular los asuntos políticos de un país, pero lo está haciendo la Corte Interamericana, lo está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está haciendo injerencia cuando todo abogado sabe que la justicia internacional, ¿no?, de la Corte Interamericana es una justicia residual, es decir, solo entra a tallar en la medida que fallan los mecanismos de protección interna, ¿no?, de nuestro país. Solamente en ese escenario entra a tallar la Corte Interamericana o todo el sistema interamericano de protección de derechos humanos. ¿No es cierto? Solamente es para ese ámbito, no es para regular políticamente a los países. Eso no está contemplado en ningún documento internacional, pero lo O sea están que, haciendo con el ujú, beneplácito de los países, lamentablemente, y nuestro país
no es ajeno a esa arbitrariedad. Pero, o sea que de alguna manera ellos están yendo mucho más allá de las atribuciones que en algún momento el Estado peruano les confirió para formar parte justamente de este sistema. Por supuesto que sí, y lo estamos viendo a través de sus sendas resoluciones, a través de opiniones consultivas, a través de su interferencia con medidas cautelares. Recordemos que hace no mucho la Corte Interamericana evitó que el Congreso de la República pueda acusar constitucionalmente a 4 magistrados del Tribunal Constitucional que se atrevieron a anular un voto, ¿no es cierto?, de un anterior magistrado del Tribunal Constitucional, Ujú, Vergara Gotelli, ¿no es cierto?, por el caso del Frontón, ujú. eliminaron su voto para nuevamente reabrir el caso del Frontón. Y eso ha permitido que hasta el día de hoy nuestros militares sigan siendo juzgados o perseguidos judicialmente por las diferentes instancias jurisdiccionales. Entonces, eso que es tan grave, que es tan arbitrario, fue avalado por la Corte Interamericana e incluso la Corte Interamericana se atrevió a decirle al Congreso que se abstenga de seguir con el proceso político de acusación política que se estaba siguiendo. Hasta ese extremo han Increíble, llegado. Entonces, increíble. eso, como nunca se le puso un pare, hasta el Ujú, día de hoy lo siguen haciendo. Estuvieron a punto de hacerlo con el señor Pedro Castillo, ¿no? La Comisión Interamericana, mucho más activista que la Corte, metió sus narices también en lo que sucedió pues aquí en nuestro país en ujú, las protestas, ¿no? ujú. Y usted puede ver allí, por ejemplo, un sesgo. El mejor ejemplo de sesgo ideológico y político que podamos tener nosotros sobre la actuación de estos organismos internacionales es el informe que emitió la Comisión Interamericana a raíz de las muertes ocurridas durante las protestas en diciembre del año pasado, enero, febrero y marzo de este año. Y es que Ujú. se olvidaron por arte de magia, ¿no es cierto?, de los 12 fallecidos por el bloqueo de carreteras, entre ellos 4 bebés. Se olvidaron Increíble. de los 5 militares ahogados en el río Juli, se olvidaron del suboficial Sonco, ¿no es cierto? Para ellos no había derechos humanos, pues, ¿no? Solamente se acordaron de las supuestas víctimas de ejecución extrajudicial que todavía está en investigación, Ujú. pero de las otras víctimas, de que no tuvieron nada que ver con las protestas, de ellos se olvidaron absolutamente. Entonces, eso no es ya una organización que defiende derechos humanos, es simplemente un instrumento de presión política que hoy tiene la izquierda a nivel de toda la región latinoamericana. Lo están usando como un arma política e ideológica contra sus adversarios políticos y contra todos aquellos que se oponen a su agenda, porque vemos que no Claro, solamente, obviamente tienen su tendencia pues izquierda, de izquierda a caviar, sino también tienen pues una agenda pro aborto, pro claro. género y todo ha puesto el engranaje de lo que del tema político con el que ellos trabajan, porque no van con un solo producto, sino van con todos sus productos, todo su paquete para imponer a los estados, digamos, su agenda política. Por supuesto, y hay una agenda ideológica que tú bien has marcado, una agenda bastante progresista, ¿no? Que compra la ideología de género, que vende el aborto como un derecho. Y es que recordemos que en el año 2017 la Corte Interamericana emitió una opinión consultiva a raíz justamente de una consulta que le hizo, un segundo, cuéntame esto, Sí, ¿no? Estamos claro, grabando, ¿no? no hay problema. Sí, Ya, pero ya, esto es la parte lo pueden editar, no hay problema. Ok. ya, no que tenga a la bebé ahí haciendo travesura. Ya, te voy a responder otra vez esta pregunta, ¿ya? Ok, empezamos 3, 2, 1. Bien, mira, lo que sucede es que no solamente vemos una cuestión política, ¿no es cierto?, sino también ideológica. Una cuestión ideológica que es enteramente progresista, que compra la ideología de género y difunde el aborto como si fuese un derecho. Así tenemos, por ejemplo, la opinión consultiva que se emitió en el año 2017, que fue una opinión que se la plantea el país de Costa Rica acerca de
si es o no es un derecho, ¿no? El matrimonio homosexual, ¿no es cierto? Ujú. Y la Corte Interamericana dijo que todos los países de la región deberían aprobar el matrimonio homosexual, es decir, una abierta injerencia sobre nuestra propia soberanía y sobre nuestra propia autodeterminación. Muy bien, esa opinión consultiva, aparte de ser una injerencia, también es un acto violatorio flagrante de lo que señala la propia Convención Americana. Y es que si uno revisa el articulado de la Convención, se va a dar cuenta, por ejemplo, que en su artículo 16 habla de que el matrimonio es compuesto por un hombre y una mujer, ¿no? O sea, Ujú. ya han llegado al extremo de contradecir el propio texto convencional. Y eso es lo preocupante, eso es lo que es peligroso y riesgoso de seguir permaneciendo en una corte completamente progresista y con una tendencia ideológica marcadamente de izquierdas. Sabemos que el financiamiento que tanto la Corte como la Comisión están teniendo, como en alguna oportunidad te escuché decirlo y también me he ilustrado al respecto, están recibiendo aportes y donaciones de ONGs y de países que no forman parte del continente americano, ni siquiera están bajo la Así cobertura es. del sistema interamericano, con países y organizaciones que tienen pues agendas, bueno, pro género, pro aborto, todo esto, pero que hay digamos, intereses para imponer en nuestros estados justamente toda su agenda política e ideológica. ¿Para qué? Para dominarnos, para sustentarnos. ¿Cuál es Efectivamente, el motivo detrás que hace que estos miembros de la Corte y la Comisión simplemente sean usados como titiriteros, ¿no? Para hacer lo que esta gente pretende? Y de esa manera ellos no dan la cara, pero usan a los miembros de la Corte y la Comisión para sus propósitos, y obviamente estas personas que requieren financiamiento simplemente son como trabajadores, ¿no? Digamos, mm, contratados para claro. cumplir esta agenda. Claro que sí, mira, has tocado un punto bastante preocupante, ¿no? Algo que es fundamental poder discutir aquí en los próximos meses y que tiene que ser justamente un insumo en el debate si es que debemos o no debemos permanecer en la Corte Interamericana. Y es que efectivamente, ¿no? Si acá, por ejemplo, un juez recibe dinero de la empresa telefónica, de la empresa Bacus, ¿no es cierto? Para que falle en favor de sus intereses, eso sería un escándalo. Diríamos que es corrupción, que es cohecho, ¿no es cierto? Claro que No sí. puede un juez recibir dinero de una empresa privada. Bueno, Ujú. la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se supone debe administrar justicia, recibe dinero contante y sonante de organizaciones privadas, ONGs y países que no son miembros digamos, no son países americanos y que por supuesto no están bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Países como, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Suecia, ¿no? Holanda, Bélgica, países con una marcada agenda progresista, ¿no? Son los que invierten dinero y también fundaciones como la Open Society de George Soros, ¿no? Eso también hay que evidenciarlo. Organizaciones como UNFA, por ejemplo, que a su vez, ¿no? También financia a un medio bastante progre conocido en nuestro Perú como Huayca, ¿no es cierto? O sea, la misma Increíble. ONG que financia a Huayca es la que financia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La ONG Open Society, ¿no es cierto?, de George Soros, es la misma que financia a IDL en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Y Increíble. después, ¿cómo vemos que los defienden a capa y espada? Por supuesto, porque se trata de defender a los digamos, vasallos de un mismo patrón, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. esto evidencia que la Corte Interamericana ha dejado de ser una entidad que administra justicia para simplemente convertirse en un administrador de intereses, ¿no? Y O eso es sea lo que que vemos que eso se traduce después en sus sentencias o resoluciones. Claro, o sea que verdaderamente ya el papel que en algún momento se esperó que tuvieran ya dejó de ser, ¿no? Ya no tiene sentido de alguna Ujú. manera continuar bajo justamente los alcances de los fallos y recomendaciones tanto de la Corte y de la Comisión. Y ahí Sí. quiero entrar a tallar. Pero Sí, antes, Mariela, si me lo permites, sí. si alguna persona que pueda ver este video quiere informarse un poco más, yo le invito a que pueda googlear el informe de la Global, de la perdóname, Global Human Center of Rights, ¿sí? Justamente te he
te he pasado la diapositiva. Aquí está, Global Center for Human Rights, ¿no es cierto? Es una organización que justamente estará este lunes en el Congreso de la República hablando sobre los peligros de la Corte Interamericana. Ellos han hecho un estudio que uno lo puede sacar de internet, lo puede bajar en PDF y ahí está el informe, ¿no es cierto?, de el reporte de todo el financiamiento privado que recibe el Sistema Interamericano de Derechos Humanos con las debidas fuentes para que la población pueda corroborar la información. O sea que de alguna manera la parcialidad de estas personas, tanto de la Corte y de la Comisión, realmente está evidenciada y pues definitivamente no nos corresponde continuar ya bajo esos alcances. Y ahí, Alejandro, yo quisiera destacar tu labor no educativa que haces en los colegios, haciéndolo conocer a los jóvenes la Constitución. Qué importante es tener ese compromiso patriota para saber cuáles son nuestros derechos, nuestras obligaciones y despertar esa identidad nacional que estaba tan venida a menos, el tema de la formación en educación cívica, en principios y valores, y ahí está el tema de nuestra tarea como padres de repente y como también maestros de enseñar a nuestros hijos y a esta generación el rescatar la identidad nacional y el amor a la patria. En ese sentido, yo quisiera que a los jóvenes que nos están escuchando en este momento, les digas un poco qué significa el tema de identidad nacional, de soberanía nacional y cómo tenemos que comprometernos a defenderla. Sí, mira, la misma Constitución nos habla de que es responsabilidad de las autoridades y de todo, digamos, ciudadano en este país de respetar y defender la Constitución y además de fomentar su enseñanza. Y eso es justamente lo que hago a través de esta campaña Conoce tu Constitución en los colegios a nivel nacional. Precisamente vengo de la ciudad de Arequipa, donde también estuvimos compartiendo con chicos de 4 colegios secundarios, estuvimos también en Cajamarca, estuvimos en Pucallpa, en Iquitos, en San Martín, en Ica, en Chimbote, en Huacho, en varias partes del país. La idea es llegar a todas las ciudades del país llevando esta campaña y lo hacemos porque tenemos el deber y la obligación de fomentar aquello que se ha perdido por tantos años en nuestra educación, que es justamente el fomentar ese espíritu patriótico, ¿no? Si hoy en día vemos tanta rivalidad, tanta polarización, ¿no? Tanta gente que comienza a odiar entre los peruanos, comienza incluso a A promover la desentenderse. división, ¿verdad? Claro, La a división, la desentenderse de su patria, confrontación. ¿no? Ujú. Eso es porque justamente por muchos años se ha descuidado la educación cívica en nuestro país, la educación Ujú. patriótica. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros a través de esta campaña, que por supuesto no será la gran campaña, ¿no es cierto? Pero estoy seguro que a los chicos a los cuales podemos llegar, esto lo van a atesorar siempre en sus mentes y en sus corazones. Llegamos a colegios nacionales donde hemos visto, ¿no? Un poco el hermetismo, incluso algunos chicos preguntan preguntas picantes, ¿no? Pero a mí me da, yo voy y doy la charla de manera pues mucho más formal, mucho más diplomática, ¿no es cierto? Ujú. Pero cuando ya los chicos finalmente hacen preguntas ya enteramente políticas, ¿no? Sobre la legitimidad de la Constitución, sobre la legitimidad del Congreso, la popularidad del Congreso, etcétera, etcétera, eso me da una licencia a mí para poder hablarles y darle otra versión de la historia, ¿no? Y eso me permite poder aclarar estas dudas que muchas veces son influenciadas por los mismos profesores que creen que las aulas son sus centros de adoctrinamiento, Adoctrinamiento, exacto. que violan flagrantemente el principio de libertad de enseñanza y no respetan la libertad de expresión y pensamiento de sus propios alumnos. Entonces, para mí es de suma satisfacción recibir Claro ese que tipo de sí. preguntas porque me permite aclarar estos temas tan importantes. Así que seguiremos en esa campaña, seguiremos con la ayuda también, por supuesto, de, el Congreso de la República, porque nos proveen de las constituciones de bolsillo. Nosotros repartimos las constituciones de bolsillo y también repartimos nuestro manual Conoce tu Constitución. Y bueno, a todo lugar donde he ido, me voy siempre con la satisfacción de haber sembrado algo importante en los chicos que me han escuchado.
Claro que sí, y justamente te traslado una preocupación que tenemos todos los padres, que nuestros hijos van a los colegios o las universidades y se encuentran justamente con estos profesores, pues, que tienen enmarcada tendencia ideológica y de alguna manera usan las clases para transmitirles mensajes que nosotros no le hemos enseñado en nuestra casa, que no han Claro. recibido de alguna manera en su formación y que justamente nosotros los mandamos a las universidades, a los colegios para que se instruyan, se capaciten, no para que nos manden chicos adoctrinados o profesionales Así pues que es. salen con el cerebro lavado, como lamentablemente le ha pasado a mucha gente que conozco de la Católica o de otras universidades. Es muy lamentable eso. Sí, es Entonces, muy yo lamentable quisiera que tú le porque digas a los padres de familia cómo hacer de alguna manera para comprometerse con esta causa, una, de transmitir el mensaje de la importancia de la Constitución, de conocerla, y dos, de defender la soberanía nacional, la identidad nacional. bueno, sí, mira, es responsabilidad de los padres hacer eso, ¿no? Sabemos que el primer centro de formación o de educación es la casa, es el hogar. Y entonces, si los padres estamos comprometidos realmente en la correcta formación de nuestros hijos, vamos a trasladar estos conocimientos, estos principios, estos valores y además les vamos a enseñar la verdadera historia de lo que ocurrió en nuestro país para evitar justamente que los adoctrinen en los colegios o en las universidades, ¿no? Preparar la mente y el corazón de nuestros hijos para cuando tengan que asistir a estas escuelas de formación, porque lamentablemente todavía en nuestro país persiste, ¿no? Digamos, hegemonía de estos grupos radicales que han tomado las universidades y los colegios, ¿no? Estas organizaciones o sindicatos de profesores como SUTEP, ¿no? O CONARE, ¿no es cierto? FENATE, que son prácticamente enteramente abiertistas y que están utilizando las aulas, ¿no? Que los pagamos todos los peruanos para fomentar su ideología. Eso es lamentable. Mientras luchemos con eso, lo que podemos hacer los padres de familia es evitar que a nuestros hijos los instrumentalicen, hablándoles, conversando con ellos, contándoles qué sucedió en nuestro país allá en los años 80, en los años 90, Hablar del ¿no? terrorismo, exacto. Exactamente, Claro que sí. porque para que nadie pueda contarle otra versión de la historia y pueda confundirlos. Eso es una tarea que tenemos todos los padres y la cual no nos podemos desentender definitivamente. Y mire, congresista, yo le agradezco la oportunidad de tener este espacio porque es también un material educativo el que tenemos a través de esta entrevista. Lo que pretendemos es difundirla lo más que se pueda para que los padres, los niños, los jóvenes puedan escucharla y aprender, porque creo que, como dice la Biblia, ¿no? El pueblo perece por falta de conocimiento y creo que la gente Así tiene que es. saber la verdad de lo que está pasando para comprometerse como ciudadanos a defender su constitución, a defender la soberanía frente a intromisión de organismos extranjeros que evidentemente pues pretenden relativizar nuestra soberanía. Un mensaje final Así es. para todas las personas que lo están escuchando y sobre todo para los padres de familia que lo hemos representado a través de su representación en el Congreso de la República. Bueno, sí, muchísimas gracias, Mariela, por esta oportunidad. Yo seguiré en este camino, en este propósito que nos hemos planteado de fomentar la educación cívica a nivel nacional, no solamente en los colegios, sino también a través de la presentación de proyectos de ley que fortalezcan, ¿no? Ese sentido patriótico de nuestros hijos. Seguiremos batallando por la defensa de la vida, de la familia, de la libertad religiosa y la libertad en general, ¿no? De todo peruano a creer, a decir lo que piensa y a defender sus ideas en todo espacio y tiempo. Y eso va a ser digamos, el derrotero que vamos a continuar hasta el último día que nos toque estar en el Parlamento. Así que yo exhorto a los padres de familia a que podamos luchar juntos por digamos, por nuestros hijos, por la correcta educación y por las libertades constitucionales en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista. Esta ha sido una entrevista que se transmite a través de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja y canal de cable BHTV. Muy buenas noches, hasta el Bendiciones. siguiente programa. Gracias.